Bien, vamos a terminar el tema 6. Vamos a ir a la última parte. Y me parece que nos quedamos por aquí. Bien. Hablando de la operación o comunicación, cómo sucede en las redes locales, vamos a ver que hay dos tipos de comunicación. Una comunicación HAL duplex y otra comunicación full duplex. De estas, la más común ahora es la full duplex. Y básicamente consiste en que cualquier equipo puede transmitir y recibir información al mismo tiempo, es decir, sobre un cable puede ir o puede venir la información. Eso se le conoce como full duplex. Mientras que antes, los primeros equipos que se usaron en las redes locales, hablemos de los hubs, solamente podía transmitir en modo HAL duplex, que significa que por un cable solamente puede enviarse o recibirse información en un tiempo dado. Es decir, no es posible que la información viaje en un sentido y viaje en otro sentido al mismo tiempo. Por eso se conoce como HAL duplex. Este tipo de comunicación HAL duplex sigue siendo común, pero en las redes inalámbricas. Por eso es que aquí vemos que señala HAL duplex es usado en las WLANs y topologías que ya pasaron de moda, ¿no? Topologías viejas que trabajaban con hubs. ¿No? Bien, ¿qué otra cosa tiene que ver con la capa de enlace de datos? La manera en cómo la información se coloca en el medio. A eso se conoce como método de control de acceso. Cerraríamos como método de control de acceso al medio, es decir, al cable o al aire en caso de las inalámbricas. Y aquí vamos a ver dos protocolos, es muy simple, dos protocolos que son los comunes que funcionan en redes alámbricas o en redes inalámbricas. En redes alámbricas, el protocolo que se usaba, vamos a llamarle así, que se usaba otra vez, es el CSMA/CD. En ambos protocolos CSMA es el común y CD hace la diferencia. CD significa detección de colisiones y es precisamente el protocolo que se activaba en el caso de las redes locales trabajando con un hub. Hoy ese protocolo se mantiene, pero prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque se tienen ya los hubs, perdón, ya se tienen los switches. Los switches ya son full duplex, trabajan en full duplex y eso implica que no puede haber colisiones si en la red tenemos uno o más switches funcionando. Y lo que se mantiene es un método de control de acceso basado en contención, pero con el protocolo OCA, que quiere decir evitar las colisiones. Entonces, en una red inalámbrica, ese es el protocolo que hace la diferencia contra las redes alámbricas, el CA, que lo que hace es evitar las colisiones. Entonces, espera
evita una colisión y transmite. Eso es entonces en las redes inalámbricas. Hay otro método de control de acceso que no es común, se le conoce como control de acceso controlado y va enfocado a que el acceso está definido o determinado acerca de qué dispositivos pueden transmitir, por eso se le conoce como acceso controlado y tiene que ver con redes token ring y redes ARPANET, que ya son redes que no se usan. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta en cuestión de cómo se da el control de acceso a la red. Entonces, en las redes Ethernet se conoce como método de acceso basado en contención y existen esos dos protocolos, SMA-CD que ya no se usa en las redes con switches y el SMA-CA que se usa en las redes inalámbricas. Bueno. Si hablamos de redes inalámbricas, pues básicamente hay que considerar que, esto ya lo habíamos comentado la vez pasada, el protocolo, el estándar base que soporta a cualquier estándar de redes inalámbricas específico es el 802.11. Entonces ese es el estándar. Y confirmo, opera en HAL duplex, modo de comunicación full duplex, perdón, HAL duplex, y utiliza el protocolo CA del SMA-CA para evitar las colisiones. Mientras que dice, si otros dispositivos están dentro en el medio que se está compartiendo, en este caso el medio es el aire, se determina en qué momento el medio no está disponible, es decir, no está disponible para poder transmitir. En eso se basa el proceso de evitar las colisiones. ¿Ok? Y vamos a cerrar con la trama. ¿Cómo se estructura la trama? Sí, tres elementos, digamos, tres partes van a constituir una trama en la capa de enlace de datos. El encabezado, que se refiere a los controles que se agregan al paquete, viene de la capa de red, a fin de que pueda convertirse en trama, digamos. O sea, se le llaman los controles de la capa de enlace de datos. Luego va la información, esos son el data. Y finalmente un trailer. El trailer es un campo que tiene como función detectar si la trama llega a un dispositivo con errores. O sea, si sufrió errores durante la transmisión. Y esta es la estructura desglosada. Del lado del encabezado, si checamos, tiene estos campos, el campo de inicio de trama, y el campo de direccionamiento. El campo de inicio de trama lo que va a tener como función es informar que está llegando una trama y el inicio propiamente. Luego viene el direccionamiento, lo desglosamos en el direccionamiento, lo vamos a desglosar en dirección MAC destino. Como es una trama, entonces el tipo de direccionamiento es de la dirección MAC de la tarjeta de red. Entonces va a la dirección MAC de la máquina destino y la dirección MAC de la máquina origen. En eso consiste el direccionamiento. En el tipo va información de qué protocolo
se está manejando en la capa de red. En nuestro caso estaremos hablando de que en este campo va información de que se trata del protocolo IP. Y el que sigue es información adicional de control, dice aquí, que tiene que ver con el flujo. Y luego va la información, esto básicamente, bueno, esta información que vemos acá se refiere a el paquetito que viene de la capa de red, entonces es tratado como información en la capa 2. ¿De acuerdo? Después de la información, es decir, después del paquetito que viene encapsulado en la capa 2, lo que sigue es el trailer, y el trailer lleva como función principal precisamente un valor que se calcula y que va a indicar si la trama tuvo errores o no tuvo errores. Luego vamos a desglosarlo con detalle, pero la función de este es informar o determinar si hubo errores en la transmisión de la trama. Y finalmente un campo que indica que ya termina esa trama. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos desglosado, bueno, desglosado acá el proceso. Vemos en este ejemplo a quién va a llegar la información. Si, tomando en cuenta este ejemplo, vemos que aquí hay dos routers, entonces estamos asumiendo que la comunicación es remota. Es decir, hay una máquina donde se está transmitiendo, que es la 192.168.1.110, y el equipo receptores tiene como dirección IP la 172.16.1.99. Entonces ya habíamos comentado que si los equipos que están comunicándose no están en la misma red, entonces lo que estaríamos determinando es que se trata de una comunicación remota. Y siempre que sea así, la primera comunicación, digamos, siempre va a ir a la puerta de enlace. Dicho de otra manera, querrá decir que va a haber más de un proceso de encapsulación entre distintos segmentos de red. Y si checamos aquí, en esta primera encapsulación, la dirección destino del capa 2 va a ser la dirección MAC del router, y la dirección MAC origen va a ser la dirección MAC de la computadora que está iniciando la comunicación. Mientras que hablando de la capa 3, aquí los colorcitos nos están diciendo que la capa 3 no cambia. Si checan, siempre es gris, quiere decir que quien inicia la comunicación, se toma su dirección IP, se coloca, es decir, se agrega a la trama, cruza un router y se mantiene. ¿Por qué? Porque es de capa 3 y está informando, o más bien el router siempre va a trabajar con la dirección IP destino. Entonces lo que revisa aquí el router es a dónde va ese paquetito, y el paquetito tiene como dirección IP destino pues la dirección IP del servidor. Por eso es que la capa 3 me está indicando que no cambia, mientras que la capa 2 sí va a cambiar por cada segmento que cruce. Por eso es que vemos aquí que cuando cruza ahora un segmento entre dos routers, pues la capa 2 va a cambiar. Es decir, el encabezado va a cambiar en términos de que si se trata de un segmento
LAN pues va a seguir manejando la dirección MAC origen y la dirección MAC destino, pero ya en ese segmento. Ya también les había comentado que si el segmento que cruza no maneja MACs, pues entonces ahí no va a haber información de MAC. Pero sí, obviamente va a haber información de control, sí va a haber un encabezado que va a estar de acuerdo al tipo de tecnología que se esté usando en ese segmento. De manera que aquí vemos, bueno, aquí se puso un ejemplo donde sí se está usando MAC en nuestros segmentos, pero se diferencia en el sentido de que por cada segmento que cruza, pues la información de la MAC es distinta. ¿Por qué? Porque para cada equipo, para cada interfase de red que maneje MAC, va a tener una dirección MAC diferente. Y eso es lo que también aquí serviría para indicar que se trata de direcciones MAC diferentes. Ok, creo que esto ya lo habíamos comentado. Bueno, con el ejemplo que les puse en el Packet Tracer, que en la red pues, puede haber más de una tecnología usándose, y aquí nos están poniendo los ejemplos, ¿no? Entonces, si hablamos de Ethernet, siempre que hablemos de Ethernet o Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, estaremos hablando de una tecnología de red local cableada. Si hablamos hablando de 802.11 en cualquiera de sus especificaciones, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11x, entonces se tratará de una tecnología inalámbrica local. Hay que precisar también esa parte. El wireless puede ser de distinto tipo, puede ser personal, puede ser local, puede ser one wireless. Entonces, en este caso nos están poniendo el ejemplo de un 802.11 y eso hace referencia a wireless local. Y cuando vemos un protocolo punto a punto, como es PPP, es un protocolo que funciona en redes WAN precisamente punto a punto. HDLC es otro protocolo también para redes WAN, normalmente también punto a punto. Infrarelay es otro protocolo que también funciona en redes WAN, pero con ya una topología que puede ser punto a punto, que puede ser hub and spoke, que puede ser una red de malla, por ejemplo. Entonces ya puede trabajar con distintas. Puede estar operando en distintos tipos de topologías físicas. Y cerramos el tema.